Bueno, vamos a dar inicio entonces. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Ya. Señor secretario, Ya. la cuenta. Sí, presidente, en relación a la cuenta, y esperemos un minuto que se conecte el canal del Senado, perdón, presidente, un minuto. Hay que esperar un minuto. Perfecto. Ya, presidente. Voy a dar la cuenta. Continuamos. Sí, la cuenta, presidente, es muy simple. Tiene, en primer lugar, del Ministerio de Justicia, que había sido invitado para el estudio de este proyecto de ley, que se excusa de asistir, en primer lugar, por compromisos adquiridos previamente por el Ministerio, por el señor ministro, y en segundo lugar, porque hace presente que esta iniciativa, a nombre del gobierno, la está llevando adelante el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por esa razón, no asiste el señor ministro. Y en segundo lugar, hay una comunicación que hemos recibido hoy día en la mañana de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, en que se comunica una serie de observaciones a la iniciativa que vamos a tratar en esta sesión. Ese documento se les envió por correo electrónico hoy día en la mañana, porque lo recibimos después de alrededor de las 9:15, así que no hemos terminado de revisarlo, pero si es necesario lo podemos subir a la sesión de hoy día para que ustedes también lo tengan en pantalla. La tabla de hoy día, presidente, está convocada para tratar, en primer lugar, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia. A la sesión del día de hoy van a acompañarnos el ministro del Interior y Seguridad Pública, don Gonzalo Blumel, el jefe de asesores, señor Andrés Sotomayor, y el asesor jurídico, Adrián Montes. Además viene el subsecretario de los Ministerios de Secretaría General de la Presidencia, don Juan José Osa, y del Ministerio Público, el señor Fiscal Nacional, don Jorge Abot, se excusó por diversos compromisos de orden institucional, y asisten en su representación el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, señor Mauricio Fernández, y viene acompañado por la abogada asesora de la misma unidad, señora Bárbara Sangüesa. Eso respecto de la tabla del día de hoy. Hago presente a su señoría que esta iniciativa tiene urgencia de discusión inmediata. Si usted me permite, presidente, yo podría, salvo que alguna resolución de la comisión, hacer una relación de esta iniciativa antes de la exposición de los invitados a esta sesión. Secretario, antes de dar la relación, saludar a los senadores que están en línea, saludar a los invitados, pero manifestar un inconveniente. A las sesiones asisten los ministros o los subsecretarios o los jefes de servicio. No me parece correcto que en el caso del fiscal nacional aparece que no está concurriendo, y el ministro de Interior, que es un proyecto que él también lleva esta situación. A mí no me parece, y quiero representarlo. El Ministerio Público, si va a ser representado, va a ser por su fiscal nacional. Y eso fue el compromiso
último momento de su no concurrencia. Hay una falta con el Senado Ejecutivo en relación a suplantar un proyecto de ley que esta comisión, estos senadores habían presentado. Entonces no me parece, no estoy de acuerdo que el Ministerio Público esté participando de esta sesión si no está representado por su fiscal, fiscal nacional. Presidente, se acaba de incorporar el ministro del Interior y sin perjuicio de eso, claro, la cuenta dimos las excusas del fiscal, pero está el ministro del Interior aquí, presidente. Sí, pero no me parece que el ministro o el fiscal nacional entregue esta situación. Ellos han solicitado esta prerrogativa del presidente y le pediría desconexión de eh, Presidente. señor secretario. Me parece que el señor Mauricio Fernández quiere intervenir y el senador Víctor Pérez, presidente. Presidente. El senador Pérez. Gracias, presidente. Yo no comparto el juicio del presidente de la comisión. Yo creo que nosotros estamos convocados aquí a estudiar una materia con un grado de urgencia importante, puesto que son normas que ojalá debieran estar en aplicación mientras dure el estado de emergencia, y lo que requiere la comisión, lo que necesita la comisión es asesoría técnica importante. Creo que el Ministerio Público, cualquiera de sus fiscales, tienen esa capacidad, más aún cuando la persona que hoy día nos acompaña ha estado permanentemente asesorando a esta comisión y a otras comisiones del Senado en materias extraordinariamente relevantes. Yo creo que aquí lo importante es que la comisión pueda despachar hoy día un proyecto de buena manera, de buena forma, que técnicamente responda a los requerimientos que hoy día la sociedad tiene, que estamos en estado de catástrofe, se ha declarado cuarentena y muchas personas, empresas la transgreden. Y lo que nosotros y lo que la gente está esperando es que tengamos una normativa que verdaderamente sancione adecuadamente estas conductas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con una asesoría técnica especializada. Está el ministro del Interior, está el subsecretario de las Express, digamos, y alguien calificado del Ministerio Público. Yo, presidente, le pido que, si bien tener presente o hacer el punto, iniciemos el debate de la normativa. Gracias, presidente. ¿Alguien ha invitado la Un problema de internet del presidente. Señor secretario, solicitado la palabra. La Secretaría entendía que don Mauricio Fernández quería hacer alguna observación del Ministerio Público. Démosle la palabra a don Mauricio Fernández. Ya, tiene que activar su... ya. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que el fiscal nacional fue invitado en el día de ayer y él tenía un compromiso de ser expositor en una actividad de connotación internacional en su rol de presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, y dio las excusas correspondientes a Secretaría ayer, y la verdad es que él ha planteado en un oficio proactivamente las observaciones generales respecto de este proyecto. Es un tema muy sensible para nosotros porque está significando un trabajo muy intenso en términos de investigación criminal, y creemos que, no obstante la representación y la observación que se hace, que desde el punto de vista técnico yo no puedo cuestionar, me parece que hay muchos aspectos técnicos que sería importante que pudiéramos referirnos a ellos, pero obviamente la comisión es la que decide. Gracias, Mauricio.
Piden la palabra el senador Huenchumilla y el senador Araya, presidente. Perfecto, es Huenchumilla primero y senador Araya a continuación. Presidente, mire, nosotros siempre hemos tenido en esta comisión un trabajo muy de fair play, pero en la medida en que estemos de acuerdo, porque yo creo que lo importante es muy importante los procedimientos. Los procedimientos siempre evitan que uno pueda tener posiciones, digamos, que entraven en el normal desarrollo de la comisión. Entonces, lo que está haciendo el presidente es referirse a los procedimientos que tenemos. Entonces, es muy importante respetarlos eso. Y dicho eso, después es posible ver si llegamos o no a un acuerdo, pero tiene que haber una regla general de concurrencia al Senado que tenemos que respetar. Entonces, a mí me gustaría saber la opinión reglamentaria del señor secretario respecto de este tema, cómo está regulado la asistencia, para que tengamos claridad de cuáles son las normas de procedimiento que tenemos como comisión. Y vuelvo a insistir que aclarado eso, después podemos entrar si tenemos o no, digamos, si podemos cambiar esa regla o no de mutuo acuerdo. Muchas gracias, Francisco. Senador Araya. Gracias, presidente. Dos cosas. La primera, en la misma línea del senador Huenchumilla. Yo creo que el reglamento del Senado y el funcionamiento de las comisiones y las normas que se entregan permiten la buena convivencia en el interior de la comisión. Y efectivamente, usted tiene razón al señalar que si el jefe superior del servicio no asiste a la comisión, perfectamente puede impedirse que ingresen otras personas en representación de dicha autoridad. Dicho eso, comparto el criterio del senador Huenchumilla en el sentido de que escuchada la excusa del señor Fernández, la comisión podrá decidir si se le permite o no participar telemáticamente de esta sesión a fin de poder discutir este proyecto. Y lo segundo, una cosa más bien formal que me están escribiendo por chat, señalando que TV Senado está transmitiendo, no está transmitiendo esta sesión, sino que está enlazada a la Comisión de Pesca. No sé si el secretario se podría hacer alguna gestión, porque hay interés en seguir la discusión que vamos a tener hoy día. Presidente, voy a averiguar qué está pasando porque normalmente se graban y se transmiten en versión streaming. No se transmiten en directo, se graban en paralelo a lo que ocurre en la sala y cualquier persona puede ver la señal streaming. Pero voy a chequear ese antecedente que me estaba preguntando el senador Araya. ¿Y cuál es la norma reglamentaria? Sí, mire, señores senadores. Secretario, sería importante señor secretario, la norma. Sí, mire, los ministros de Estado tienen por facultad constitucional y legal el derecho de asistir a las sesiones tanto de la sala como de las comisiones. Las demás personas que asisten a las comisiones son por acuerdo de los integrantes de la comisión. Y los integrantes de la comisión son soberanos para resolver quién asiste a sus comisiones. En este caso, la instrucción que se nos dio el lunes en la tarde fue invitar al señor fiscal del Ministerio Público y a la fecha la Secretaría recibió las excusas del fiscal nacional, quien además comunicaba a la comisión, y la comisión es soberana en esta materia para resolver, que lo iban a representar don Mauricio Fernández y doña Bárbara Sangüesa. La comisión es soberana para determinar quienes ingresan a las sesiones de la comisión. El único detalle es que los ministros tienen derecho a ingresar tanto a las sesiones de comisión como a las sesiones de la sala. El presidente no está. Listo.
No tiene su micrófono, presidente, abierto. No tiene su micrófono abierto, no lo escucho. Ahí, Ahí sí. ahí está. Yo lo que he hecho el punto es respecto de la situación. Nosotros estamos en un proyecto de ley con discusión inmediata. El Ministerio Público nos ha hecho ver que para ellos señala y señalan que el fiscal nacional está en una conferencia en este momento ver y al ministro del Interior también conocer cuáles son las claves que se le asignan a acción. Yo no estoy de acuerdo, salvo que la comisión lo señale en otro sentido, que una audiencia nacional esté representada por sus asesores de esta manera. No me tiene anormalidades que yo voy a hacer respetar como Senado de la República y como comisión. Aquí no ha habido diferencia respecto de proyectos intelectualmente llevados adelante por los propios senadores, ahora por la situación del Ministerio Público, del Fiscal Nacional. Me parece que la improvisación y la falta de deferencia a lo que establece el reglamento para su tratamiento de las con la mejor opinión que tengo de Barba, que nos acompaña en los proyectos respetables, esto si no es un representante, y yo también tengo decenas de conferencias a las cuales uno es convocado y no va a destituir o no va a dejar ese respeto en las normas que hemos dado para el buen funcionamiento de la institución. Se ofrece la palabra al senador. El senador Alaman pide la palabra, presidente. Presidente, señores miembros de la comisión, lamentablemente la última Doctor intervención... Andrés, tiene la palabra. Sí, lo que estaba diciendo es que la última intervención del presidente, por lo menos a mí me resultó muy difícil de percibir. Estaba completamente entrecortado el audio. Pero no hay duda de que tenemos que resolver hoy día, por la urgencia que tenemos y por la importancia que tiene este proyecto, la materia que tenemos en nuestro estudio. Y la verdad, yo tengo la impresión que la excusa que ha dado el fiscal nacional a mí me parece razonable. Si en definitiva se le convocó hace 48 horas y en definitiva también él tenía un compromiso internacional para esta misma hora, bueno, la verdad es que la autoridad no se puede desdoblar. A mí me parece que es una excusa razonable y en consecuencia creo que atendiendo la buena fe con que se realizan estas comparecencias, lo razonable sería escuchar a las personas que él ha enviado. De lo contrario, ¿qué es lo que habría que haberle dicho? Habría que haberle dicho al fiscal que cancelara su intervención en este evento internacional que entiendo además él preside, la organización a la cual está hoy día reunida. Entonces me parece, presidente, que en verdad, en este caso, es una excusa razonable que debe ser atendida por la comisión. Yo francamente no veo en este caso en particular una falta de deferencia de la Fiscalía. Señor secretario. Estamos a la resolución de lo que ustedes acuerden, presidente. Sí, le ofrezco la palabra al senador Buenchumilla, al senador Araya, que habían hecho una intervención sobre la misma situación de reglamento. Yo lo que insisto, como presidente voy a velar por el reglamento y por el respeto a esta comisión. Si no, cambiamos el reglamento y establezcamos que aquí las autoridades no comparecen o simplemente trabajemos a través de minutas y sobre esa base no hay ningún inconveniente. Todos, y reitero, todos tenemos decenas de actividades paralelas en este momento, pero uno opta y tiene que asumir las que
la prioridad que se le señala. Señores senadores, ofrezco la palabra. Senador Buenchumilla, presidente. Francisco, tiene la palabra. Yo creo que lo importante en este caso, estimados senadores de la comisión, es preservar los procedimientos entre los 5 senadores que formamos parte de esta comisión. Y fue más allá de los argumentos todos plausibles que aquí se han dado. Yo personalmente soy partidario siempre de apoyar las decisiones del presidente porque creo que de esa manera encauzamos bien nuestro trabajo. Más allá de las razones que pueda tener cada uno de los señores senadores que han intervenido, que yo las encuentro plausibles, pero si hay que optar por alguna decisión, yo opto por, digamos, si el presidente lo estima así, me atengo a lo que él señala. Gracias, senador Buenchumilla. Senador Araya. Presidente, yo entiendo que usted está haciendo valer nuestro reglamento y en esa línea yo también voy a respaldar la decisión que usted tome. Si en el fondo, lo hemos dicho siempre, el reglamento establece las reglas del juego, cómo se trabaja al interior de las comisiones y es lo que nos da garantías a todos cómo llevar adelante el diálogo. Y si efectivamente no hay consenso para permitir que comparezca el señor Fernández, lamentablemente no podrá estar en la sesión, ¿no? Gracias. Senador Pérez. Gracias, presidente. Yo soy de opinión de que el aporte de la Fiscalía a través de la persona que está representando al fiscal nacional es relevante y puede contribuir de una manera importante al trabajo de esta comisión. Creo que las razones y las excusas del fiscal nacional son absolutamente atendibles y por lo tanto yo soy de la idea que permanezca para el buen trabajo de esta comisión en la sesión de Mauricio. Gracias, senador Pérez. Recogió los antecedentes y con los elementos del cumplimiento del reglamento yo le voy a pedir que el Ministerio Público se desconecte de este Zoom porque el objetivo es precisamente la comparecencia del fiscal nacional. Tenemos a la vista el informe que ustedes nos han entregado, las observaciones, y lo tendremos en consideración para debatir esto. Pasamos a la relación del proyecto, señor secretario. Ya, solo, señor presidente, despedirme, saludar a los senadores, al señor ministro del Interior, y esperaremos entonces hacer nuestra propuesta de observaciones por escrito. Gracias, Mauricio. Espero que entienda el carácter y el respeto del reglamento que queremos hacer acá por el buen funcionamiento de esta comisión. Buenos días y hasta luego, senadores y señor ministro del Interior. Hasta luego. Gracias, Bárbara, también. Señor secretario, la relación, por favor. Muy bien. Señor presidente, señores senadores, como es de público conocimiento, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2019 y hasta la fecha se ha producido un brote mundial de virus denominado coronavirus 2. En este marco, tanto el Senado como la Cámara de Diputados han presentado proyectos de ley para regular esta materia y perfeccionar las normas penales y procesales penales que sancionan las conductas que ponen en peligro la salud de las personas. En esta sesión corresponde iniciar el estudio del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia. Esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y tiene su origen en 2 mociones presentadas en la Cámara de Diputados por diversos señores y señoras diputados y que fueron refundidas en el primer trámite constitucional. Mientras se encontraba en primer trámite constitucional y con fecha 22 de abril del 2020, Su Excelencia el Presidente de la República presentó una indicación sustitutiva a tales iniciativas. La Cámara de Diputados acogió una parte importante de las propuestas del Ejecutivo
y en esas condiciones remitió este proyecto al Senado, ingresando a esta corporación el 5 de mayo del año en curso. Cabe recordar que el Senado, el día 8 de abril de 2020, aprobó y remitió a la Cámara de Diputados un proyecto que tenía un objeto similar, que fortalecer los protocolos determinados por la institucionalidad de salud pública en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio mediante el aumento de las penas a delitos por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad, originada en moción de los honorables senadores señor Manuel José Osandón, Andrés Alaman, Alfonso Durresti, Felipe Arboe y Víctor Pérez Varela. La iniciativa aprobada por esta corporación tenía por objeto modificar el artículo 318 del Código Penal para aumentar hasta 200 unidades tributarias mensuales al que pusiera en peligro la salud pública por infracción a las reglas higiénicas. Asimismo, sancionar al que, a sabienda y teniendo la autoridad para disponer el trabajo de algún subordinado, lo obligara a trabajar cuando éste se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario. La iniciativa que ahora examina la Comisión tiene el mismo propósito que el texto aprobado por el Senado, con algunas diferencias que paso a detallar. Voy a compartir, senadores, un texto comparado que contiene la legislación vigente, el texto de la Cámara de Diputados, que va a figurar en la segunda columna, el texto que había aprobado el Senado, y además las observaciones que en esta materia había hecho el Ministerio Público. Gracias. Rodrigo, no sé si lo están viendo. Rodrigo, secretario, en la presentación, a ver, acá está legislación vigente, sí. Cámara, boletín, y más allá de la observación, ¿cuál es el texto de la indicación sustitutiva? La indicación sustitutiva sería una quinta columna, si seguimos esta... No, presidente. Lo que pasa es que estoy contando que durante el debate en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva. Algunas de sus ideas fueron recogidas, están subsumidas en el texto que viene de la Cámara. Eso es. Perfecto. En definitiva, el texto de la Cámara estaría incorporado ahí la indicación sustitutiva. Exactamente. Varias de las ideas, no todas, pero gran parte. Muchas gracias. Voy a ir mencionando el texto de la Cámara de Diputados para hacer presente. ¿Presidente? Andrés. Sí, no, es que presidente, muchas gracias. Que quedé confundido con el proyecto que tenía el origen en el Senado y que ahora está en la Cámara. Sí. Ese proyecto, ¿cómo conversa con este? Mire, está en la Cámara todavía, y para que ustedes tengan una comprensión cabal de cómo conversa con la Secretaría ha agregado en la tercera columna que ustedes ven a continuación el texto que había aprobado el Senado. En varias normas hay una coincidencia que despacharon ustedes. Lo he puesto para efectos ilustrativos simplemente. Hay varias disposiciones en que hay coincidencia entre el texto aprobado por la Cámara de Diputados y el texto por el Senado. Pero el texto de la Cámara, según voy a explicar, agrega nuevos elementos. Continúo, presidente, si le parece. Su micrófono, presidente, no lo escucho. Antes de continuar en esta exposición, y es muy ilustrativa la consulta del senador Alaman. Por eso he planteado que hubo falta de deferencia legislativa. Aquí se presentó un proyecto del senador Osandón, Pérez, de Urresti, Alaman, Arboe. Se discutió, hubo un importante debate. Recuerdo que el senador Buenchumilla, entre otros, hizo mucha referencia a la persona jurídica o al empleador, y logramos tener un proyecto bastante acotado, con una buena discusión que se remitió a la Cámara de Diputados. Ese proyecto, para hablarlo en buen chileno, quedó durmiendo. No se consideró sobre él, no se ha visto en la comisión, ni el Ejecutivo lo consideró. Se le hizo la indicación sustitutiva a el proyecto de la Cámara de Diputados. No es el punto hacer una discusión sobre el origen, pero hay un concepto que se llama deferencia legislativa
que es importante que quede consignado. Señor secretario. Continúo. Bueno, si ustedes van viendo el texto comparado, en la segunda columna está el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que es el que corresponde que se pronuncie la comisión. La Cámara de Diputados hizo innovaciones. En primer lugar, en el artículo 318 se sanciona al que pusiera en peligro la salud pública por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. La norma vigente dice que quien realiza esa conducta será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. La Cámara de Diputados está proponiendo elevar la pena que no solo considere presidio menor en su grado mínimo, sino que también presidio menor en su grado medio. Y eleva la sanción de multa hasta las 200 unidades tributarias. Con una innovación, si ustedes se fijan, el texto de la Cámara propone que no solo se aplique la pena de presidio, sino que además la pena de multa. En el texto que había aprobado el Senado en su oportunidad era solo elevar la pena de multa. La segunda enmienda que propone la Cámara de Diputados, también el artículo 318, agrega una serie de incisos. Todos los incisos, el segundo, el tercero y el cuarto que se agregan, son similares, prácticamente idénticos al que había aprobado el Senado y que se refieren precisamente a imponer sanciones a los empleadores que obliguen a trabajar presencialmente a trabajadores que se encuentran en cuarentena o aislamiento. ¿Ya? Y también había sanciones específicas respecto a quienes vulneraban estas, básicamente, empresas o servicios o instituciones que sigan funcionando en un determinado territorio a pesar de que exista, se haya declarado cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio por la autoridad o durante un toque de queda. En eso el texto de la Cámara es igual. Pero la Cámara agrega lo siguiente: la aplicación de las sanciones previstas en este artículo será compatible con aquellas de carácter administrativo establecido en leyes específicas. En esta parte, por lo menos, en el número que modifica el 318, está la primera proposición de la Cámara, aumentar la pena de presidio y hacer que sea compatible con la sanción de multa. Mantiene los criterios que ya había aprobado el Senado y agrega esta disposición. Ahora, en la Cámara de Diputados, en el texto que propone, agrega un artículo 318 bis nuevo, que sanciona al que organizar espectáculos o actividades de esparcimiento público con infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, y pone una pena mayor, que es la de presidio menor en su grado medio a máximo, y multa de 200 a 1000 unidades tributarias mensuales. Es para sancionar a los organizadores de espectáculos o actividades de esparcimiento público en este periodo. Esto es nuevo, esto es en el texto que viene de la Cámara, eso no había sido considerado en el texto del Senado. Y la Cámara propone agregar 2 artículos nuevos, el artículo segundo y el que voy a pasar a explicar ahora, que es el artículo tercero. El artículo segundo dice que, tratándose de los condenados a pena privativa de libertad establecida en el artículo 318 del Código Penal, que era la norma anterior que ya habíamos explicado, solo será aplicable la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad prevista en el párrafo tercero del título primero de la Ley 18.216, sin atender a los requisitos específicos previstos en las letras A y B del artículo 11 de dicha ley. Esta norma es una norma nueva, o sea, que está propuesta por la Cámara de Diputados, y en esa proposición se hace una enmienda importante al criterio establecido en la Ley 18.216, porque la Ley 18.216 establece que los condenados que pueden acceder a determinados beneficios en la aplicación de sanciones pueden acceder a varias categorías de penas sustitutivas o privativas o restrictivas de libertad. Aquí se restringe eso a un tipo de pena, que es la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
Y finalmente, la Cámara de Diputados, en el texto que remite al Senado, modifica, establece una regla que dice relación con una disposición del Código Procesal Penal. Si ustedes ven y siguen la relación de la Secretaría, el Código Procesal Penal, en el artículo 237, regula una institución que es la suspensión condicional del procedimiento. Y dice que la norma vigente, estoy leyendo en la primera conducta, el fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento, y el artículo 237 enumera cómo se lleva adelante este procedimiento. En relación a esta disposición, la Cámara de Diputados ha propuesto una disposición, entiendo que esto es una sugerencia del Ejecutivo, que en las investigaciones penales que se vinculen al delito previsto en el artículo 318 del Código Penal, en las cuales el Ministerio Público decida aplicar suspensión condicional del procedimiento, según lo prevé el artículo 237, se refiere al Código de Procedimiento y siguientes del Código Procesal Penal, se deberá incluir como condición de esta suspensión la prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un periodo de 144 a 480 horas en atención a la gravedad de los hechos investigados. Y finalmente, la Cámara de Diputados, en el texto que ha aprobado, ha agregado un inciso a este artículo 3 que dice: un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública determinará las formas, modalidades y entidades donde los servicios en beneficio de la comunidad deberán desempeñarse. En otras palabras, presidente, la Cámara de Diputados, en el texto que ha remitido al Senado, si bien contiene algunas de las ideas que en el otro proyecto había despachado esta comisión y el Senado, ha agregado nuevas hipótesis que no han sido consideradas, que no habían sido consideradas en el proyecto aprobado por el Senado. Finalmente, en el texto que ustedes tienen a su disposición, en el texto comparado, están las observaciones del Ministerio Público, que algunas de ellas hacen unas sugerencias, observaciones o críticas de constitucionalidad a algunas de las disposiciones, básicamente el artículo 2, como vamos a ver más adelante, y además el Ministerio Público, en el documento que se repartió en la sesión pasada, propone agregar, o a los miembros de la comisión, agregar algunas disposiciones que la Secretaría, en el texto comparado, en la última columna, ha destacado en negrilla. Eso respecto a la relación que puede hacer la Secretaría, presidente, y ustedes tienen a su disposición, tanto en pantalla como en sus correos, el texto comparado con las observaciones que les he indicado. Reitero, en la tercera columna se ha puesto el texto aprobado por el Senado solo para fines ilustrativos. Ustedes tienen que pronunciarse sobre el texto aprobado por la Cámara de Diputados, texto que figura en la segunda columna. Muchas gracias, secretario, por la exposición, y se ofrece la palabra hasta el señor ministro del Interior. Gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación. Quisiera ser muy breve en virtud del tiempo, presidente, y junto con Salvador los intermedios, a todos los integrantes de esta comisión y también, por cierto, a los invitados que nos están acompañando. Este es un proyecto que es muy urgente porque busca hacerse cargo de un tema que, a la luz de la experiencia de los últimos días, de la última semana, resulta fundamental, que tiene que ver con la necesidad de contar con mayores y mejores instrumentos de sanción a la hora de asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias que dispone la autoridad sanitaria. De hecho, nosotros como gobierno hemos sido muy explícitos en plantear permanentemente que este es un tema fundamentalmente de responsabilidad, de apelar a la responsabilidad de las personas, del cumplimiento de las normas, pero también es cierto que hemos visto que hay segmentos de la población y grupos de personas que definitivamente no cumplen las normas y las desafían de forma sistemática, y por lo tanto creemos que se hace muy urgente poder avanzar cuanto antes este proyecto, que entre paréntesis tiene una nota histórica que es interesante, porque el Código Penal
en su origen incorporada en este artículo la misma pena que se está reincorporando hoy día, pero que esta fue rebajada en el año 1969, una modificación al Código Penal, artículo 318. Una buena pregunta, ¿por qué se incorporó el cambio? Quizá una mirada histórica da cuenta de que la pandemia era algo que se consideró en su momento que venía más bien en retirada, un poco lo que dice Yuval Noah Harari, ¿no? Que de los 3 grandes males de la historia, la guerra, la pandemia y la hambruna, prácticamente todas van en retirada. Y hoy día lo que hemos visto es que al menos una de ellas, las pandemias, no están tan en retirada y pueden causar un descalabro mayor en el funcionamiento de las sociedades. Y de hecho, el COVID está teniendo un impacto muy relevante en lo sanitario, está teniendo un impacto muy relevante en lo social, y por lo tanto necesitamos contener la parte sanitaria para cuidar la salud, proteger a la población y, por cierto, minimizar los impactos de esta pandemia que han sido tan significativos no solo en Chile, sino también a una escala global. Esta es una moción parlamentaria, como se señaló, transversal de distintos diputados, pero que busca también, a partir de la indicación que ha propuesto el Ejecutivo, recoger la moción que se presentó en el Senado, que se comentaba previamente, presidente, y porque consideramos que corresponde, por deferencia, como se señaló, con el legislador, pero la verdad es que nos enfrentamos a una disyuntiva que habían 2 proyectos, uno de la Cámara, uno del Senado, y los 2 apuntaron a una dirección similar y nos parece que ambos contribuyen a solucionar el problema que tenemos, que es que no contamos con suficientes herramientas de sanción para quienes incumplen las normas sanitarias. Ambos son transversales y ambos apuntan en la misma dirección. Y optamos, y lo quiero decir con mucha transparencia, optamos por el proyecto de la Cámara de Diputados única y exclusivamente porque ingresó antes al Parlamento, ingresó el día 17 de marzo y el otro el 30 de marzo, pero ambos apuntan en la misma dirección y yo quiero decir para la historia de la ley, presidente, que contribuyen en el objetivo que nos hemos propuesto, que creo que es común, que es compartido, que es poder tener normas más apropiadas para enfrentar la pandemia en cuanto a la imposición de sanciones que incumplen las normas sanitarias. Y por ello la indicación que ingresamos a la Cámara recoge, como decía, y da referencia a la moción de los senadores que se presentó en el mes de marzo. Este proyecto, la indicación la ingresamos en abril, fue aprobado el 5 de mayo por la Cámara con amplia mayoría, está con discusión inmediata y creemos que es urgente poder avanzar en su tramitación y poder despacharlo ya, porque hoy día enfrentamos una situación de bastante dificultad en el cumplimiento de las normas sanitarias, de las cuarentenas, también las restricciones de movilidad en el toque de queda. Solo por dar algunas cifras, en el día de ayer, 1.077 personas fueron detenidas o conducidas por toque de queda o incumplimiento de la norma sanitaria, 128 por el toque de queda y 949 por infracción de las cuarentenas. Yo ayer personalmente estuve anoche recorriendo y patrullando junto a Carabineros en algunas comunas de Santiago, en Pudahuel, en la Estación Central, y efectivamente, si bien la mayor parte de la gente está cumpliendo las normas, hay personas que de forma contumaz, muy porfiadamente, incumplen las normas sanitarias. Y de hecho, Carabineros ayer me comentaba algo que resulta inverosímil, que hay personas que van a sacar los permisos para hacer actividades a la comisaría y están con COVID positivo. Entonces, eso obviamente constituye un riesgo muy grande, puede tener un impacto muy profundo en la salud pública, y por lo mismo, presidente, necesitamos este proyecto cuanto antes, esa es la verdad. Y por eso el Ejecutivo lo está impulsando con premura y le ha puesto discusión inmediata. A la fecha van 8.620 personas detenidas por incumplimiento de las cuarentenas o los toques de queda, por eso detenidas o conducidas. Y ha sido público conocido que hemos tenido hechos muy graves, como por ejemplo personas que han organizado fiestas, que han organizado ventas de alcohol clandestino, que han organizado carreras en la vía pública y que han incumplido de forma muy grave las normas dispuestas por la autoridad sanitaria, poniendo en riesgo la salud pública. Ese es el tema que finalmente hay que sopesar, que aquí el bien jurídico es la salud pública y el efecto que produce en pandemia poner en riesgo la salud pública es extraordinariamente grave. Por eso este es un proyecto que contempla sanciones, aumentar las penas y las opciones de sanciones en tiempos de pandemia, porque en tiempos de pandemia obviamente el efecto en la salud pública
puede ser extraordinariamente gravoso. Una persona que incumple puede contagiar a decenas de personas, y como sabemos finalmente que un porcentaje importante va a tener un efecto en la salud y otro porcentaje que hoy día ya es prácticamente conocido, va a perder la vida, lo que estamos haciendo es aumentar las penas para personas que en forma irresponsable, incluso dolosamente, ponen en riesgo la salud de la población y le puede costar la vida a personas, a ciudadanos en nuestro país. Y por eso este proyecto de ley lo necesitamos a la brevedad, y lo que hace en el fondo es básicamente avanzar en 4 frentes. 1, aumentar la pena en abstracto. 2, establece la hipótesis calificada para organizadores de eventos públicos. Esto es algo que hemos visto en los últimos días y en la última semana. Y de hecho, perdón, quiero hacer un punto en este aspecto, respecto a los organizadores de eventos públicos. Hace un par de días un fiscal regional, si no me equivoco, señalaba que el problema, más que de las policías o de la fiscalía para poder poner sanciones más duras, porque mucha gente se pregunta por qué las sanciones no tienen la suficiente fuerza que se necesita, y el mismo fiscal reconocía que es que las penas contempladas en el Código Penal son demasiado bajas para poner sanciones más duras. Entonces aquí, más que ser un problema en sí de los tribunales o ser un problema en sí de la labor de la Fiscalía o de Carabineros, lo que tenemos es un problema de la baja penalidad que contempla estos delitos a la salud pública. Después, el tercer elemento de este proyecto es la regulación de las penas sustitutivas para aplicación preferente de la prestación de servicio en beneficio de la comunidad y la incorporación al sistema de suspensión condicional del procedimiento, la prestación de servicios también en beneficio de la comunidad. Yo creo que esto es relevante, presidente, porque no se trata solo de establecer penas que finalmente signifiquen la cárcel, sino también en parte poder establecer mecanismos que permitan a las personas que han cometido un daño por su responsabilidad resarcir a la sociedad del daño que están causando, y el trabajo comunitario es una buena forma de resarcir del daño causado. Respecto al primer punto del aumento de la pena al delito del artículo 318, hoy lo que tenemos es básicamente una pena que va de 61 a 540 días, y esto se está aumentando de 61, lo que aprobó la Cámara, se aumentó de 61 días a 3 años, y también el umbral de la multa se aumenta de 20 UTM a 200 UTM, y esto está mucho más en consonancia con lo que de hecho se contempla en el Código Sanitario, así que creemos que es un paso positivo avanzar en esa dirección. En segundo lugar, presidente, se establece un tipo calificado para quienes organicen espectáculos y actividades de esparcimiento público y que pongan en riesgo la salud pública, y por eso se propone una hipótesis calificada en el nuevo artículo 318 bis para quienes organicen espectáculos o actividades de esparcimiento público con infracción de las medidas sanitarias, y se les sanciona con un presidio menor en su grado medio máximo y multa de 200 UTM. Y por último, lo que señalaba respecto a la regulación del sistema de penas sustitutivas para la aplicación preferente de la prestación de servicio en beneficio de la comunidad. Obviamente eso en virtud de las restricciones sanitarias. El trabajo comunitario tiene que ser consistente con las normas de restricción sanitaria, pero hoy día con el sistema actual, con la normativa actual, la aplicación del trabajo comunitario que está contemplado en la ley se aplica en forma escasa y más bien residual. Por lo tanto, se introduce una modificación para que esto pueda aplicarse en forma más generalizada. Lo mismo en el caso del sistema de suspensión condicional del procedimiento, presidente. Así que eso es todo lo que yo quisiera señalar por parte del Ejecutivo, agradecer la tramitación del proyecto, valorar la iniciativa que se estaba discutiendo, también la de los senadores, que como les señalaba, recoge el mismo espíritu y el mismo objetivo, está considerado en el mensaje, en la indicación que propuso el gobierno, presidente. Así que reiterar muy respetuosamente por intermedio suyo, presidente, la necesidad de contar con esta ley cuanto antes, porque hoy día contar con esta herramienta nos va a permitir finalmente cuidar la salud pública y salvar vidas. Y ese es un objetivo, creo, compartido, que es contar con herramientas para proteger la salud de la población. Muchas gracias, presidente. Presidente, tiene que activar su teléfono. Perdón, su micrófono. Gracias, Rodrigo. Gracias, ministro, por su exposición, y ofrecemos la palabra a los señores senadores. Secretario. Sí, una cuestión reglamentaria que tiene que tener claro su señoría es que estamos en discusión en general y en particular a la vez, porque como tiene urgencia inmediata, entonces
Después del debate que ustedes tengan, lo primero que hay que votar es la idea de legislar. Y después de eso, ustedes pueden entrar a votar cada uno de los preceptos que tienen a su disposición en el texto aprobado por la Cámara y pueden introducirle modificaciones. Pueden aceptarlo, rechazarlo o aprobarlo en parte o agregar nuevas disposiciones. En las discusiones particulares tienen todas esas posibilidades. Eso no más, presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrecemos la palabra a los senadores para, digamos, se ofrece la palabra. Presidente. ¿Quién está pidiendo? Senador Pérez. Sí. Senador Pérez. Gracias, presidente. Teniendo en consideración lo que nos acaba de plantear el señor secretario, y yo creo que habiendo esta comisión discutido en 2 o 3 sesiones esta materia, deberíamos darlo por aprobado en general, hacer, digamos, una diferenciación en todas aquellas normas en que la discusión del Senado y el proyecto que aprobó el Senado están incorporados en el texto que nos remite la Cámara de Diputados, y centrar la discusión y el debate a los elementos nuevos que la Cámara de Diputados nos propone, como es los organizadores de eventos públicos y las normas procesales penales, que es las penas sustitutivas y la suspensión condicional, que eso es, a mi juicio, las diferencias sustantivas, pero en lo otro, digamos, en lo que son, digamos, las normas de penalidad por poner en riesgo la salud, creo que las diferencias son mínimas. Por ejemplo, en la penalidad, en las multas desde el 318, nosotros aprobamos una norma que es muy similar en el techo por 20 a 200 unidades tributarias, y la Cámara de la multa de 6 a 200. Probablemente esa, a un juicio, debiera ser una norma de fácil despacho para centrar el debate en las cuestiones nuevas que nos propone la Cámara de Diputados. Por lo tanto, presidente, propongo que aprobemos en general, aprobemos también todas aquellas normas que son coincidentes y nos aboquemos a la discusión de las cuestiones nuevas que nos plantea la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. Gracias, Víctor. Agradecer la sugerencia, creo que es bien acertado para concentrarnos en estos 3 puntos. Enumeraba de acuerdo a lo que señalaba tanto el ministro como el secretario, que sería el punto 3, 4 y 5, los que son nuevos, y si le parece, demos por aprobado en general el proyecto y abrir la discusión para los elementos nuevos que se han introducido por la Cámara. ¿Les parece? Presidente. Senador Buenchumilla. Senador Buenchumilla. Presidente, mire, yo estoy de acuerdo que aprobemos en general el proyecto, pero que vayámonos artículo por artículo, porque yo he estado leyendo de nuevo esto y me han surgido algunas dudas, y por lo tanto creo que deberíamos ir artículo por artículo. En ese sentido, yo estoy de acuerdo en aprobar en general, pero no saltarse la discusión, porque creo que uno le da vuelta a las cosas y van surgiendo nuevos elementos de juicio. Eso. Perfecto, Francisco. Lo había señalado en esos términos. En general, nos vamos a concentrar sobre los 3 nuevos artículos que no lo habíamos discutido, pero obviamente el 1 y 2, repasarlo para que sea armónico. ¿Le parece que diéramos por aprobado en general el proyecto? Muy bien. Muy bien. Ya. Sería unánime, presidente. Senador Víctor Pérez. Sí, a favor. Senador Buenchumilla, senador Sí. Araca, senador Alaman y usted, presidente. Sí, a favor. Perfecto. Entonces, aprobado en general, 5 votos a favor, ninguno negativo. Perfecto. Y para hacerlo ordenado, partiríamos por el primer artículo para discutirlo, y principalmente con la teoría de Francisco, darle la palabra inicialmente a él para ver las observaciones que hace de este artículo número 1, y vamos secuencialmente.
senador Huenchumilla. Presidente, yo tengo un par de dudas aquí con respecto a este primer artículo. No, yo no soy partidario, no creo que subiendo las penas simplemente, ese argumento lo he escuchado muchas veces, en años, de que hay senadores y diputados y gobiernos que son partidarios de subir las penas pensando que es una solución adecuada para resolver los problemas sociales. La pena que actualmente se establece en el artículo 318 es presidio menor en su grado mínimo, o sea, va de 61 días a 540 días. Y establece una pena alternativa o una multa. Entonces, yo personalmente soy partidario de mantener la pena en su grado mínimo porque me parece que es suficiente a 540 días, porque si lo estamos subiendo a grado medio, estamos elevándola a 3 años. A 3 años. Entonces sería de 61 días a 3 años si fuera en su grado mínimo a su grado medio. Pero en su grado medio sería, ¿no es cierto?, hasta 3 años. Entonces, lo que podría hacerse sí que fuera efectivamente ambas cosas. Presidio mínimo y multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. Subir la multa. De tal manera que si vamos a subir una pena no sea la privativa de libertad, sino que sería una pena pecuniaria. En definitiva, soy partidario de mantener el grado mínimo, no hacer la alternativa y subir la multa tal como se señala en el tema que plantea la Cámara de Diputados. Y la segunda observación que yo tengo es que están habiendo aquí en el Código Penal esta norma del artículo 318 es bastante antigua, que es como una norma original del Código Penal, pero que tuvo una importante modificación en los términos que más o menos se ve ahora en el año 1969. Entonces, yo no sé si esta norma podría contener un problema de constitucionalidad, porque el tipo penal es infracción a las reglas higiénicas. Y yo entiendo que la Constitución establece en su artículo 19, número 3, inciso final, de que el tipo penal tiene que estar establecido por ley. Entonces, cuando aquí se habla de reglas higiénicas o de salubridad, en un texto primitivo que viene, digamos, del año 1969, podría generar probablemente problemas de esa naturaleza y el tipo quedaría debilitado, porque lo más probable es que cualquier persona que se sienta afectada por eso va a querer recurrir de inconstitucionalidad, porque la Constitución en los tipos penales establece que deben ser establecidos por ley, y aquí se habla de reglas higiénicas o de salubridad. Entonces es una duda que yo planteo, que a lo mejor podría debilitar el tipo penal en los términos como está redactado actualmente, atendido la frase final del inciso tercero del número 19 de la Constitución. Pero es una cuestión que yo planteo como una duda para que lo considere el Ministerio del Interior y sus asesores. Eso, presidente. Muchas gracias, Francisco. Se ofrece la palabra a los señores senadores. Presidente. Senador Araya, presidente. Pedro Araya. Gracias, presidente. Mire, yo respecto al comentario que hace el senador Huenchumilla, soy partidario de mantener el aumento de pena. No porque crea que los aumentos de pena van a resolver los problemas penales. Esto hay muchas razones de trasfondo de por qué ocurre la legislación penal y porque además todos saben perfectamente que el aumento de penas no necesariamente trae aparejado
que la conducta típica se deje de realizar, sobre todo si es que no hay una persecución penal eficiente. O sea, yo encuentro razonable lo que plantea el Ministerio Público en el sentido de que por tratarse generalmente personas que van a ser primerizas, ya automáticamente van a tener una rebaja de pena que quedaría en el presidio penal en su grado mínimo. También me parece adecuado el que esté la posibilidad de poner la pena privativa de libertad o la multa como una forma tal de que el juez pueda valorar efectivamente el grado de peligrosidad de la conducta del sujeto que está siendo sancionado. Porque puede ser que efectivamente se trate de una persona que infringió una norma, que salió, por ejemplo, estando en cuarentena a realizar unas compras sin haber obtenido el permiso. Entonces eso no necesariamente debiera llevar aparejado una pena de cárcel, sino una multa, versus, por ejemplo, aquel que debiendo guardar cuarentena porque estando contagiado, por ejemplo, actualmente con esta pandemia de coronavirus, sale a realizar algún trámite. Es distinta la conducta típica, o sea, siendo la misma la conducta típica, es distinta la peligrosidad que produce ese actual. Entonces yo estoy de acuerdo en que se mantenga el aumento de pena y también la multa alternativa. Gracias, senador. Senador Víctor Pérez. No está, presidente. Senador Alamán, ¿alguna opinión? No. Yo quiero intervenir. Me inclino más en este caso por lo que ha señalado el senador Araya, toda vez que hay distintas situaciones que se producen y tendrá que después ponderarla adecuadamente. Es distinto aquel infractor que sale a sabiendas de estar contagiado y el riesgo que eso ocurre a aquella persona que simplemente infringe por ir a comprar o simplemente por una negligencia, llega tarde o incumple esta norma. Y creo que ahí tiene que haber un debate y también respecto a la circunstancia que la mayoría de estas personas pueden hacerlo por una inobservancia, y no tener antecedente la posibilidad de la sanción que imponga la justicia. Debiera tener una mayor graduación, debiera tener un espectro mayor para que en definitiva la sentencia no sea simplemente insustancial. Respecto de lo que sí le encuentro mucha razón al senador Buenchumilla, y sería bueno precisarlo, es respecto a esta referencia que se habla de las reglas higiénicas de salubridad. Creo entender, y aprovechando que está el equipo del Ministerio del Interior, que debiera hacerse referencia con eso a las normas del Código Sanitario, pero es bueno clarificar esa situación para que no exista alguna alegación de inconstitucionalidad. Por tanto, le daría la palabra al ministro del Interior o a sus abogados, a sus asesores para poder dilucidar esta situación. Señor ministro. ¿O alguno de sus asesores? Está conversando con su asesor el ministro, presidente. ¿La pena tiene impacto en la conducta de la persona? Sí, lo que pasa, presidente, es que efectivamente este es un tema que lo hemos discutido muchas veces y se ha discutido muchas veces en esta comisión. Yo recuerdo particularmente el tema del impacto de subir la pena en la discusión o el debate que tuvimos en la ley antisaqueo. La discutimos en enero, si no me equivoco, y se planteó el mismo debate. Se acotó la discusión a ciertos tipos penales y finalmente se introdujo el cambio del Código Penal y se produjo un efecto muy relevante al punto que desde la implementación de la norma de dicha ley ha tenido un efecto bien significativo respecto a la forma en que los tribunales en definitiva están aplicando las penas y las medidas cautelares en función de la invocación de esa norma, que a nosotros como Ministerio del Interior nos ha tocado invocarla varias veces. Y efectivamente sí produce un efecto y los tribunales hoy día sí están tomando en consideración a partir del cambio que se hizo en el techo de la pena. De hecho, cuando se plantea respecto a aumentar la pena, no se está aumentando, o sea, lo que se está aumentando en estricto rigor es el techo de la pena. Y ahí obviamente el juez lo que va a hacer es ponderar en función de la gravedad del acto cometido. Y por lo tanto, los casos menos graves
obviamente no van a caer dentro del nivel más alto de la pena, y el juez ponderará aquellos casos más graves de atentados contra la salud pública para efectivamente calificarlo por la pena más alta. Y en segundo lugar, como establece la alternativa de trabajo comunitario, también es muy probable, sobre todo para las suspensiones condicionales, es muy probable que en los casos menos graves, y cosa que nos parece bien, el camino general, la norma generalizada o la regla generalizada sea el trabajo comunitario, pero lo que sí nos interesa es poder contar con un techo más alto para los casos que son más graves. O sea, una persona que organiza una fiesta y convoca a 200, 300 personas en medio del toque de queda, con cuarentena, exponiendo un riesgo sanitario a una enorme cantidad de personas, porque hay estudios, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, que una persona podía llegar a contagiar hasta alrededor de, sumando todos los efectos, del orden de 500 personas. Si sacamos la cuenta, que el 10% de esas personas va a caer en el hospital para necesitar una cama crítica y que el 1 o el 2% de esas personas va a fallecer, el impacto que produce la convocatoria a una fiesta, por ejemplo, en tiempos de pandemia, es gigantesco. Y no solo el efecto que produce finalmente, que es gravísimo en la salud y en la vida de las personas, sino también el efecto que produce la saturación de la red pública. Hoy día la red pública, y eso lo conocen varios de los honorables senadores de esta comisión, porque la red pública, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, el senador Buenchumilla, por su intermedio presidente, lo conoció bien, estuvo al límite y en el máximo nivel de estrés y exigencia. Tuvimos que llevar equipamientos, ventiladores y sacar a gente de la Araucanía a otros lugares de la red pública de salud para poder darle atención. La red metropolitana hoy día está muy estresada. El senador Araya, que es de la segunda región, lo mismo. Ni hablar de los senadores de la región metropolitana, el senador Alamán, el senador Pérez, en el caso Ñuble. Por lo tanto, el impacto en la salud de otras personas y el impacto que también produce en la saturación de la red pública este tipo de conducta, en definitiva, a juicio del Ejecutivo, amerita un aumento del techo de la pena para aquellos casos que son de mayor gravedad. No sé si alguno de mi equipo quiere acotar algo adicional. Ministro, a mí me gustaría que pudieran hacer la referencia que era la segunda parte del senador Buenchumilla en relación a la determinación del tipo penal, de que la conducta no esté determinada por normas legales, sino más bien reglas de higiene, higiénicas de salubridad. Me gustaría que ahí se hiciera una referencia porque es importante el punto que se señala de que no pudiera existir ahí un vicio de inconstitucionalidad o inaplicabilidad que sea alegado por abogados en ese sentido. Sí, presidente, tiene toda la razón y le doy la palabra a mis asesores juristas que han estudiado profundamente el tema. Presidente, por su intermedio, respecto a las menciones que manifestaba el senador Buenchumilla, efectivamente hay algunas personas que han planteado esta inquietud, pero esto está bastante resuelto, sobre todo después de la modificación de 1996 a este artículo, donde acotó bastante cuál era el tipo, en el sentido de que son reglas higiénicas de salubridad que han sido debidamente publicadas por la autoridad y no en cualquier momento, no son cualquier regla de higiene, son aquellas que son publicadas en tiempo de catástrofe, epidemia, contagio. Y en este caso se refiere a las disposiciones o las normas sanitarias que ha dispuesto el Ministerio de Salud en los decretos que han salido publicados en el Diario Oficial y que han sido dictados en virtud del Código Sanitario y del estado de excepción constitucional. Y esto, hay muchas leyes en que esto ocurre. Este es el caso, por ejemplo, de la Ley 20.000, donde hay ciertas normas que no pueden quedar establecidas en la ley le da un marco bastante estricto a los reglamentos que disponen qué tipo de sustancia, en qué cantidad, etc. Entonces, eso queda resuelto, como le digo, después de esta modificación del año 96. Respecto a la propuesta que viene de la Cámara de Diputados en cuanto a hacer copulativo la pena privativa de libertad con la multa, nos parece que tiene dos sentidos. En primer lugar, es el mensaje de que efectivamente, a la población, de que efectivamente se están agravando las penas a esta conducta por la peligrosidad a que hacía referencia el ministro, pero además por un tema de coherencia. Sería extraño que nosotros solamente, que modificáramos ambas penas, pero no le hiciéramos, estamos aumentando la pena privativa de libertad, pero no lo hacemos cumulativo con penas pecuniarias, que son de mucho menos relevancia en materia penal. Por lo tanto, nos parece que es coherente, ya que hay una decisión en cuanto a sancionar más gravemente estas conductas,
que la multa y la minoría de libertad sean cumulativas. Muchas gracias por la precisión. ¿Se ofrece la palabra a los señores senadores? Estoy pidiendo la palabra, presidente. Francisco, tiene la palabra. Sí, yo creo que es importante lo que aquí se ha señalado respecto de que este artículo fue modificado efectivamente el año 96. Entonces deberíamos tener presente lo siguiente: como esta es me suena a mí como una ley penal en blanco, porque se remite a normas distintas, en este caso a reglas higiénicas o de salubridad, que no describe el tipo penal, sino que se remite a otras reglas. Y por lo tanto, en ese sentido, es una suerte de ley penal en blanco. Pero tenemos que tener presente que esas reglas hayan sido debidamente publicadas en tiempos de catástrofe, epidemias o contagios. Por lo tanto, estamos hablando de normas que todavía no se dictan, que tienen que dictarse en el futuro. Nos sirven las normas que se han dictado en este tiempo para atrás, porque dice, porque mal pudiéramos castigar ahora a infractores, claro, respecto de normas que todavía no se dictan. O mal podríamos castigar a alguien haciendo una suerte de norma retroactiva respecto de las normas que no se hubieran dictado o que se hubieran dictado en estado de catástrofe. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que me gustaría una norma mucho más clara en orden a los propósitos políticos que señala el ministro, para que no nos viéramos que para resolver esto los abogados le buscaran por todos lados con todo este tipo de argumentos. Esa es mi duda, digamos. Yo siento que el tipo penal tiene muchas complicaciones y no va a cumplir los propósitos que señala el ministro respecto de sus obligaciones que él tiene respecto al orden público en este tipo de materia. Esa simplemente... Presidente. Víctor Pérez. Gracias, presidente. Yo encuentro que esta norma cumple adecuadamente los requisitos para la situación que enfrentamos. Porque si uno se va al 318, lo que pide esa norma es que se ponga en peligro la salud pública. Ese es el primero. ¿Cuándo? Cuando en estado de catástrofe y la autoridad dicta normas higiénicas y de seguridad, no se cumplen. Porque es muy difícil, a mi juicio, poder establecer una norma de carácter general, porque en catástrofe, en epidemia o contagio, las situaciones pueden ser muy distintas y por lo tanto las instrucciones que deben ser debidamente publicadas, las reglas que deben ser debidamente publicadas por la autoridad pueden ser absolutamente distintas y diferentes, según la epidemia, según el contagio, según la catástrofe en que nos enfrentamos. Por ende, si uno tiene una norma que dice se pone en peligro la salud pública y el hecho de no cumplir, por ejemplo, reglas higiénicas, no andar con mascarilla, no respetar, digamos, la distancia social, se pone, que ha sido una norma dictada por la autoridad, se pone en peligro la salud pública. Y esa ha sido una norma que fue dictada, publicada por la autoridad de conocimiento de la ciudadanía, pone en peligro la salud pública y además lo hace cuando hay un estado de catástrofe, de epidemia o contagio. Indudablemente quien organiza un evento público, organiza una fiesta en estado de catástrofe sin cumplir con las reglas higiénicas, transgrediendo todo lo que en ese momento publicó la autoridad, no tiene penalidad. Ahora, nosotros tenemos claro cuáles son esas reglas higiénicas y de salubridad en este caso, porque ya lo hemos empezado a vivir. Pero tengamos presente de que a lo mejor en diciembre no se nos pasaba por la mente estas reglas, ni tampoco ni higiénica ni de salubridad. Si nos hubieran dicho
que no íbamos a poder salir, que nos han dicho que no podíamos visitar a las personas adultos mayores, sino nos hubieran dicho que teníamos que andar protegidos en la calle, no lo habríamos, no nos habríamos imaginado, y por lo tanto creo que tiene que quedar abierta a la decisión de la autoridad sanitaria según las características de esa catástrofe, según las características de esa epidemia y según las características de ese contagio. Por lo tanto, creo que la norma tal como está cumple, a mi juicio, adecuadamente los requerimientos, porque no sabemos cuáles son las reglas que van a tener que ser aplicadas en cada caso en cuestión. Y por ende, creo que el Senado lo que hizo en su momento fue solo subir las multas, y la Cámara de Diputados lo que está haciendo aquí es, junto con subir la multa, subir la pena. Y no creo que haya problemas de constitucionalidad al respecto. Gracias, presidente. Gracias, senador. Presidente. Sí. ¿Quisiera agregar algo sobre el mismo punto? Sí, adelante. Sí, no, muy breve, presidente. Lo que pasa es que aquí hay que hacer una precisión. Lo primero, esto no es algo que no se haya hecho antes, y de hecho ha sido zanjado por el Tribunal Constitucional en el caso de la Ley 20.000, donde se establecen las penas en función de lo que reglamentariamente se establece como drogas o sustancias ilícitas prohibidas o estupefacientes prohibidos. Por lo tanto, no es un tema, digamos, que no se haya visto antes, porque efectivamente hay ciertos casos o circunstancias donde se hace muy complejo establecer cuáles son las características propias de la pandemia o el riesgo a la salud en este caso, porque eso varía de acuerdo al tipo de riesgo concreto sanitario que se produce. No es lo mismo el COVID, por ejemplo, que lo que pasó años atrás con el H1N1, el SARS o qué sé yo, otras situaciones de complejidad sanitaria que hemos enfrentado. Y por lo tanto, en ese sentido, esto es algo que se ha hecho y se ha resuelto con anterioridad. Y lo segundo, que también es bien importante tenerlo presente, este es un tipo penal que se da bajo ciertas características o circunstancias. La primera es que el artículo 318 señala que se aplica la pena a quien infringe las reglas higiénicas o de salubridad. Eso es lo primero, o sea, es cuando se produce una hipótesis, quien infringe esa regla. Segundo, que han sido debidamente publicadas por la autoridad, es decir, establece que tienen que ser publicadas, tal como ocurrió ahora, donde la autoridad sanitaria permanentemente a través de resoluciones sanitarias establece cuáles son las reglas sanitarias. Por ejemplo, máximo 50 personas que se junten en los espacios públicos, por ejemplo, la prohibición de funcionamiento de los restaurantes, los bares, los cines, los gimnasios, o por ejemplo, las distintas reglas respecto a las actividades que están restringidas o prohibidas en tiempos de pandemia. Entonces, junto con establecer que el incumplimiento de la regla higiénico de salubridad, que fue debidamente publicada por la autoridad, también establece el rango acotado de tiempo. ¿Y cuál es ese rango? En tiempos de catástrofe, epidemia o contagio. Y ahí se establece la pena o la multa, digamos. Entonces, en ese sentido está bastante configurado que bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas hipótesis, se tienen que cumplir ciertos supuestos, que las reglas sanitarias estén debidamente publicadas, y en el tiempo que se establezca por parte de la autoridad sanitaria, por ejemplo, el caso de la catástrofe, la pandemia o el contagio. Y que de hecho hoy día opera así, porque las reglas son públicas, conocidas, y además de ello se informan debidamente. Así que quería precisar ese punto, presidente. Gracias, gracias, ministro. Senador Araya. Presidente, respecto a la duda que plantea Francisco Buenchumilla, yo creo que no es tal, porque si bien es cierto, aquí estamos lo que uno podría denominar en presencia de una de las leyes penales en blanco de carácter propio, que son aquellas normas penales que requieren para la aplicación de la pena o de la conducta típica un complemento legal que es de inferior rango. En este caso estamos hablando de un decreto o un reglamento. Cuando uno mira lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional chileno, el Tribunal Constitucional, como ya lo han señalado algunas personas que me precedieron en la palabra, tolera que existan normas penales en blanco en la medida en que se cumplan ciertos requisitos que en mi juicio se están dando en este tipo penal. Básicamente el Tribunal Constitucional ha planteado que tienen que cumplirse con 3 criterios. Primero, el primer criterio dice relación con que la norma legal cuente en el núcleo central con una conducta punible, es decir, que la norma principal describa la conducta típica, situación que ocurre en el juicio en este tipo penal.
El segundo requisito que pide el Tribunal Constitucional es que en el texto legal se haga una expresa remisión a la norma de destino, cosa que también estaría ocurriendo con la propuesta que se está haciendo de esta ley. Y el tercero es que el precepto legal complementario sea conocido y satisfaga las exigencias de constitucionalidad, es decir, que describa conductas típicas, que sea conocido por la comunidad, entre otras cosas, cosas que ocurren con lo que se ha señalado, porque se trata de, como ya se ha dicho y como lo señaló el ministro del Interior, de normas de carácter sanitario que son debidamente publicadas, que debidamente traen señaladas cuáles son las conductas que tienen que respetar los ciudadanos. Y dicho eso, presidente, yo creo que se satisfacen los requisitos de constitucionalidad y no debiera haber un problema de constitucionalidad de esta norma. Gracias, senador Araya, por la intervención. Se ofrece la palabra Presidente. Francisco Buenchumilla. Presidente, yo creo que han sido bien clarificadoras las intervenciones del ministro del Interior y el senador Araya en las dudas que yo he planteado, así que yo me quedo tranquilo por ese lado, me parece bien. Me queda una última duda nada más que más bien de política criminal, porque yo entiendo que si nosotros subimos las penas, como son penas más altas, va a regir para el futuro, pero en la medida entonces que hayan otras normas que se dicten durante el estado de catástrofe. Porque si se refiere a las normas ya dictadas, va a tener la pena menor, en virtud del principio pro reo. Porque la pena es mucho menor respecto de infracciones a normas acaecidas antes de la publicación de la ley. Entonces, si usted le quiere aplicar una pena más alta, naturalmente que va a ser para el futuro, no va a ser de los hechos acaecidos conforme a las normas actualmente vigentes. Me imagino que tendrá que ser a otras normas. Lo planteo también nada más que como duda, porque yo creo que aquí de lo que se trata es que aprobemos algo que tenga los menos baches posibles. Gracias, senador. Ministro, en relación a lo de la aplicación, obviamente no opera con efecto retroactivo, será una norma hacia el futuro y los procesos penales que se llevan en curso por infracción a este 318 están con la legislación vigente al momento de cometer el ilícito. Eso despejarlo, y sería bueno despejar esa duda del senador para poder colocar en votación este artículo. Sí, presidente, mire, toda la razón, o sea, naturalmente esto no aplica en forma retroactiva, sino que como no estamos cambiando la conducta, sino que estamos cambiando la pena, lo que estamos señalando es que quienes incumplan las normas y tengan esas conductas, bueno, van a tener eventualmente la posibilidad de recibir penas más altas o otro tipo de sanciones establecidas en el artículo 318 modificado que se busca incorporar con este proyecto de ley. Pero efectivamente tiene que ver con la conducta. Y al cambiar la pena, el incumplimiento de la conducta es lo que genera la acción de una pena mayor. No sé si algo más que decir. No, que por lo tanto no es necesario cambiar, no es necesario que el Ministerio de Salud dicte nuevas disposiciones. La conducta está clara. El fondo es la gente que infrinja estas normas de aquí para adelante arriesga una pena mayor. Perfecto, creo que ha quedado clara, señores senadores. Si les parece, pongamos en votación el artículo con las prevenciones y los antecedentes que se han discutido. Señor secretario. Y presidente, va a poner en votación en cada una de las letras del número 1, porque son criterios distintos. Uno es el aumento de pena y el otro es que la multa sea copulativa, y entre los miembros de la comisión han habido criterios distintos. Entonces, me sugiere la Secretaría que se vaya votando letra por letra. Correcto, letra por letra. Ya. Entonces, el presidente pone en votación la letra A contenida en el número 1
del texto aprobado por la Cámara de Diputados que modifica el rango de la pena. Hoy día la norma vigente dice será penado con presidio menor y la sustitución diría en su grado mínimo y se cambia por en su grado mínimo a medio. Eso en votación la letra A. Perfecto. Senador Huenchumilla. En contra. Senador Huenchumilla vota en contra. Senador Araya. A favor. Senador Araya vota a favor. Senador Pérez. A favor. Senador Pérez vota a favor. Senador Alaman. No está, parece. No, no está. Senador Durresti. A favor. Muy bien. Presidente. Presidente. Sí, sumemos el voto del senador Alaman. Sí, a favor. ¿A favor también? Ya. A favor. Resultado de la votación. 4 votos por la afirmativa, 1 negativo. Aprobado la letra A del número 1 del artículo 318 propuesto por la Cámara. Aprobado la letra A. Pasamos al segundo. Vamos a la letra B. La letra B del texto aprobado por la Cámara mantiene el criterio del aumento de las multas que había acordado el Senado, pero cambia el criterio porque en el texto del Senado era una pena alternativa. Aquí se hace copulativa y dice, y multa de 6 a 200 unidades tributarias. Esa es la innovación que ustedes van a votar. Perfecto, en votación. Se pone en votación la letra A, senador Huenchumilla. Presidente, después del debate que he escuchado, yo voto a favor. O sea, perdón, voto en contra. En contra. El senador Huenchumilla vota en contra. Senador Araya. Por las razones que ya señalé, lo voto en contra. También vota en contra el senador Araya. Senador Pérez. A favor. El senador Pérez vota a favor. Senador Alaman. A favor. Senador Alaman vota a favor. Presidente. En contra. El presidente vota en contra. Resultado de la votación sería en contra. 3 votos y 2 votos a favor. Rechazada la enmienda de la letra B propuesta por la Cámara de Diputados. Pregunta, señor presidente. ¿Está rechazada la norma? Ustedes están en discusión en particular y pueden presentar indicaciones. Si no se aprueba nada en esta materia, ustedes podrían quizás considerar la propuesta original de mantener el incremento de 200, pero con carácter copulativo. Pregunta a la Secretaría. ¿Esa es la voluntad de la mayoría? Te ofrece la palabra. Presidente. Sí, senador. Yo seguiría el criterio que está planteando la Secretaría por lo que señalé anteriormente. Yo creo que aquí efectivamente hay que darle una salida al juez para que pueda valorar la conducta típica y efectivamente el grado de peligrosidad que se produce. Efectivamente, como lo señalaba, no es lo mismo una persona que sale a realizar, por ejemplo, en tiempo de cuarentena, un trámite y no tiene los permisos, que no tiene ningún sentido, y no estando contagiado de coronavirus, no tiene ningún sentido que uno le aplique una pena de cárcel, sino más bien la multa. A diferencia de lo que ocurre con aquella persona que, estando contagiada de coronavirus, infringe la norma de cuarentena, porque el grado de peligrosidad que genera es mucho mayor. Entonces, por eso yo creo que hay que darle al juez la alternativa de que él pueda valorar caso a caso cuál es el nivel de peligrosidad y en base a eso poner una pena. Por eso me parece bien que sean alternativas, o pena privativa de libertad o multa. Señor senador Araya, me parece bien su propuesta antes de ofrecer la palabra a los otros senadores, pero en definitiva, lo dice muy bien la Secretaría, debiéramos votar, yo también comparto ese criterio, debiéramos votar por la norma original de que se nos somete a discusión. Sería importante, secretario, ver cuál es la norma
y de qué manera va a quedar redactado. Al menos yo adhiero al concepto que ha señalado el senador Araya y se le dé un amplio rango al juez para ponderar la gravedad del ilícito y poder discriminar adecuadamente este ancho margen, desde que nace una infracción por horario a alguien que sabiendo y exprofeso y con dolo prácticamente realiza la conducta. Sería bueno, secretario, poder precisar Sí, eso. sí. Yo al menos adhiero Sí. a ese planteamiento. La redacción quedaría o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. O multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. Se equivoca el ¿Le parece a la comisión esa propuesta o lo sometemos a votación nominal? presidente. Al Ejecutivo, en todo caso, le parece que se suba el techo de la multa. Eso sí es muy relevante. Oye, votémoslo a favor. Gracias, ministro. Bien. Señor secretario, entonces sometamos a votación la propuesta que usted está haciendo. Ya, entiendo que esta propuesta es respaldada por el senador Araya y el senador Buenchumilla, perdón, el senador Araya, el senador Durresti y el senador Buenchumilla, o sería unánime el respaldo a esta propuesta. Yo la apoyo también, secretario. Ya, senador Alamán. También. Ya, entonces sería autores los 5 senadores y se aprobaría por unanimidad. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy Aprobada. bien. Aprobado. Bien. Tenemos que pasar a la letra C, que viene del texto de la Cámara de Diputados, que replica básicamente el texto que había aprobado el Senado, que agrega un inciso segundo, un tercero y un cuarto. Respecto del texto, que son similares, sí hay algunas observaciones del Ministerio Público. No sé si ustedes la tienen a la vista en la pantalla. ¿Las ven, senadores? Perfecto. En la cuarta columna. En la cuarta columna. El Parcialmente Ministerio la veo yo. ¿Las ve? Parcialmente. Ya, le voy a dar lectura. ¿Ya? Hago presente que ambos textos son idénticos, los incisos, y respecto de esto, el Ministerio Público dice: se sugiere aclarar hipótesis de, comillas, obligación de trabajar presencialmente impuesta por el empleador, ya que no resulta claro si se trata de una conducta de mera actividad o si requiere que el trabajador efectivamente concurra. Por otra parte, se destaca la pregunta respecto del significado jurídico que tendría haber sido obligado en el contexto de quién es personalmente responsable al infringir cuarentena o aislamiento, ya que es importante despejar si se trata de una causal de justificación o una causal de atipicidad de la conducta para eliminar el dolo u otro. Y agrega, sería recomendable reemplazar toque de queda, que está subrayado en la segunda columna y también figura en el texto aprobado por el Senado, por medidas sanitarias de aislamiento nocturno para evitar confusiones, dado que esta última es la denominación de la medida por parte de la autoridad sanitaria en sus resoluciones publicadas. Y finalmente, dice: en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se sugiere aclarar si la hipótesis rige por los regímenes de imputación de la Ley 20.393, ya que esto no queda claro al no proponerse una modificación a dicha ley. Eso, presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra. ¿Se ofrece la palabra? ¿Nadie ha solicitado? En relación a las observaciones que hace el Ministerio Público, me parece correcto el clarificar el concepto, toque de queda, para no tener inconvenientes posteriores en relación a la interpretación de cuál es la entidad, la institución
infringida. Y no me queda claro la precisión, señor secretario, la referencia que hace a la ley 20.393 sobre las personas jurídicas. Si pudiéramos abrir el debate sobre eso, sería importante, o si el equipo del Ministerio del Interior tiene alguna opinión. Señor ministro, su equipo se ofrece la palabra. Del Senado. Dale nomás. Señor presidente, por su intermedio, lo cierto es que esta indicación que viene desde la Cámara de Diputados fue recogida por la discusión que tuvo esta honorable comisión. En ese sentido, el Poder Ejecutivo no hizo modificación al respecto, pero sí parecen atendibles las consideraciones que hace mención el Ministerio Público en el Oficio Fiscal Nacional. Por consiguiente, si pudiese generarse una problemática para efecto de la persecución penal respecto a estas conductas, nos parece vigente acoger las observaciones que realiza el Ministerio Público para poder salvar los problemas que pudiese tener la técnica legislativa. Solo un comentario adicional, y en relación también a la técnica legislativa, pareciera ser que estas normas, si bien dicen relación con el artículo anterior, con el artículo 318, pudiesen ser abordadas mediante un artículo diferente por considerarse son otras las conductas típicas, otros de los hechos que se vinculan y es en relación a las obligaciones cuando el empleador hace concurrir a los trabajadores. Y en ese sentido podría prestarse confusión respecto a la norma 318 vigente y sus modificaciones, podría incorporarse como un artículo adicional. Esa es la única observación respecto a forma que se le pudiese hacer a estas nuevas incorporaciones de tipo penal. Gracias por la intervención. Se ofrece la palabra a los señores senadores. Presidente, senadora Araya. Respecto a las observaciones que hace el Ministerio Público, yo creo que hay, a mi juicio, una de forma que es fácil despacho, lo que usted señalaba respecto al toque de queda, para asimilar o utilizar el concepto que se usa al momento de dictar los decretos. Yo creo que eso no tiene mayor problema. Yo creo que sí es bastante más complejo la observación que ellos realizan al inciso primero y al último inciso. Yo efectivamente estaba leyendo con detención ahora el artículo que aprobamos y las observaciones que hace la Fiscalía, y ellos tienen razón que aquí se produce un problema, no queda claro quién es la persona penalmente responsable del acto. Y eso creo que efectivamente tendría que despejarse adecuadamente para evitar que en el fondo dijéramos que aquí eventualmente pueden haber causales de justificación o que hay una conducta atípica o que están eliminando el dolo. Yo creo que efectivamente acá hay que buscar una reacción porque aquí el que se busca sancionar efectivamente es, según se desprende de la primera lectura, es a la persona que obliga a trabajar. Y ese concepto además yo creo que también debemos aclararlo, porque el concepto de obligarlo a trabajar presencialmente, ¿a quién se va a entender que es ahí? Por ejemplo, el dueño de la empresa, el que administra un local, o el jefe inmediato, un compañero. Eso me da la impresión de que efectivamente también produce mucho ruido. Y lo último también en el inciso final, que también hace una prevención al Ministerio Público, yo también comparto lo que señalan ellos, que al establecerse el último inciso que dice que la aplicación de las sanciones previstas en este artículo será compatible con aquellas de carácter administrativo establecidas en ley específica, podría generar una vulneración del principio del non bis in idem. Ya hemos visto ya varios fallos del Tribunal Constitucional en esta materia, entonces también soy partidario de lo que propone el Ministerio Público en esta parte, de suprimir ese inciso. Eso, presidente. Gracias, senador Araya. Senador Huanchumilla. Perdón, ¿cuál inciso suprimir? No lo entendí, no escuché bien al senador Araya. El último que propone la Cámara de Diputados, que figura en la segunda columna, donde empieza la aplicación de las sanciones previstas en el artículo será compatible con las medidas de carácter administrativo establecidas en leyes. Ya, presidente, mire, efectivamente el toque de queda yo creo que es una cosa más pacífica. No logro entender bien todavía, no lo llevo con detenimiento lo relacionado con las personas jurídicas.
Y en relación con el primer inciso, yo entiendo que lo que nosotros discutimos en su momento fue aquella conducta que obliga a trabajar presencialmente al trabajador, aunque éste no concurra efectivamente, porque se trata de una conducta que coloca al trabajador en una situación límite respecto de su situación mental, por así decirlo, cuando el trabajador estando en cuarentena, el empleador lo presiona, ejerce una presión para decirle que vaya a trabajar. Aunque este no concurra, de hecho lo deja en una situación bastante límite respecto de las posibilidades que lo despidan. Entonces yo entendí que lo que nosotros estábamos castigando era esta presión, por así decirlo, del empleador, aunque el trabajador en definitiva no fuera activamente, no concurriera a su trabajo. Pero el solo hecho de que el empleador lo coloque en esa situación insostenible para él, de estar en cuarentena, de cuidar su salud y por otra parte, de poner en riesgo su trabajo por esta presión indebida del empleador. Así lo entendí yo. Y por otro lado, cuando el que manda es el que tiene autoridad para disponer del trabajo, cualquiera que sea su denominación, se llame gerente, capataz, jefe de servicio, pero lo importante es que tenga autoridad para disponer el trabajo de la empresa. Por eso se dice el que a sabiendas y teniendo autoridad. En el derecho del trabajo, lo importante no es el título, sino que de hecho quién es el que manda y dispone en la empresa, cualquiera sea el título que tenga. Yo entendí por lo menos así lo que nosotros aprobamos en la primera parte, digamos, de la discusión que tuvimos hace unas semanas atrás. Eso. Tiene razón, senador Buenchumilla, y yo creo que la observación que se hace acá del Ministerio Público es bien importante. No debiéramos equivocarnos en relación a la persona a quien se le aplica esta norma, que es, como usted muy bien lo señala, quien da la orden, quien instruye, y quien, abusando de esa situación, pasa por sobre la normativa y expone a sus dependientes, a sus trabajadores a esta situación. Creo que tenemos que dar bien el tono en la precisión. Estimado el colega, estamos con el plazo vencido, son las 12, la comisión está convocada hasta las 12. Yo tengo paralelamente ahora la comisión de obras públicas. Estamos con discusión inmediata. La voluntad, ministro Blumel, es sacar absolutamente este proyecto, pero creo que con estas observaciones tenemos que darnos una sesión más, y estamos sobre el tiempo de la sesión. Abro la discusión sobre esta situación para poder abordar lo antes posible con la Secretaría, continuar esta discusión, pero pido su opinión sobre lo mismo. Señores senadores. Yo, presidente, no, yo soy partidario de que tengamos otra sesión y de que mientras tanto entonces le demos una vuelta al ministro, sus asesores y nosotros mismos a este tema. Por lo tanto, vale. Terminar la sesión acá. Gracias, senador. Senador Pérez, senador Alamán, Araya. Si es necesaria una nueva sesión, yo no tengo ningún obstáculo. Lo que le pediría al presidente que pudiera citarla dentro del curso de la semana. De todas maneras, de todas maneras. Senador Alamán, senador Araya. Presidente, ¿cuándo tendríamos la siguiente sesión? Mire, tenemos un pequeño inconveniente porque, señor ministro, y esto también nos puede ayudar usted, porque
se ha normalizado esta semana el funcionamiento de martes y miércoles en la tarde, el funcionamiento de la sala ordinaria del Senado. Desgraciadamente se deja el jueves abierto, se deja convocado a la espera, a la llegada de algunos proyectos, con lo cual tú no sabes si puedes o no convocar. Si no hubiera sesión mañana en la tarde, sería ideal hacer una jornada larga de 2 o 3 horas hasta despachar este proyecto. Yo lo que les pediría es que mandaten a la presidencia, a la secretaría de adaptar, buscar el tiempo lo antes posible dentro de esta semana para despachar el proyecto de ley y pedirle también a la secretaría que nos ayudara especialmente en esta situación. A mí lo que más me preocupa es esta situación de la persona jurídica, que nosotros creo que estamos de acuerdo en el principio de sancionar esa imposición, esa obligación que se trate de imponer, pero creo que debemos dar en la precisión de que no quede un vacío respecto a quién se aplica, quién es el que da las órdenes, quién es el que el sujeto de objeto de la sanción por el incumplimiento de eso. Tengo esa preocupación. Entonces, si habría acuerdo, pondríamos término a esta sesión y mandatando a la presidencia, a la secretaría para convocar lo antes posible para total despacho. Presidente, el senador Huanchumilla pide la palabra. Francisco, Sí, tiene la también, palabra. presidente. Y el senador Alamán también parece. Presidente, mire, yo estoy de acuerdo con lo que usted propone, pero yo le agregaría una cosa, entiendo que todavía nos acompaña el ministro del Interior, que perfectamente el ministro podría retirar la urgencia de discusión inmediata y colocarse de acuerdo con usted, el presidente de la comisión y el ministro, el ritmo que le damos a esto. Para la próxima semana puede perfectamente ser, porque ya esta semana estamos convocados el viernes para otra sesión, el jueves tenemos ese inconveniente que usted señala. Entonces, si se pone de acuerdo usted con el ministro para el tema de la urgencia, yo creo que podemos resolver el tema para la próxima semana. Gracias, Francisco. Andrés. No, a ver, un poco en la misma línea de lo que señalaba Francisco, pero con una sugerencia práctica. Por la importancia que esto tiene, estamos en medio de la situación de pandemia, con problemas de cumplimiento de las cuarentenas. Entonces yo tengo la impresión, estimados colegas, que no debiéramos demorarnos en esto, porque al contrario, cada día en esto es muy importante. Entonces lo que yo le iba a sugerir a usted, presidente, y a los demás colegas, es que pudiéramos hacer un esfuerzo y mañana jueves, yo estaba chequeando aquí, entiendo que no va a haber sesión, que eso ya está resuelto. Entonces, podríamos perfectamente establecer algo, por ejemplo, en la tarde, usted lo puede conversar con los demás, del jueves. En la mañana yo ya tengo compromisos, igual que algunos de ustedes, pero sesión entiendo que no, o sea, estoy seguro que no va a haber, salvo que haya un imprevisto. Entonces podríamos salir y sacar esto adelante mañana mismo en la tarde. Esa sería mi sugerencia de procedimiento, precisamente por la urgencia que tenemos. Para mí la urgencia, y en eso yo estoy muy de acuerdo con Francisco Huanchumilla, para mí la urgencia no es tanto legal desde el punto de vista que cuál te falta en cuántos días o no días, sino la situación. Porque cada día que nos demoremos en esto es un día que en definitiva afecta ni más ni menos a la propagación de la grave pandemia que tenemos. Entonces, no es que tengamos una urgencia por los plazos, yo creo que tenemos una urgencia por la situación. Correcto, Andrés, yo creo que estamos claros con eso. Cortando la sesión, hablaré directamente con el ministro. Yo le agradecería también al ministro y a su equipo y al Ministerio Público a través del fiscal nacional que nos ayuden y ahí con la Secretaría poder trabajar para tener lo más digerido el proyecto, tener un texto consensuado y haré el esfuerzo, denme hasta las 2, 3 de la tarde aproximadamente, en que vamos a tener la certeza de lo que dice Andrés, de la no realización de la sala mañana en la tarde y podríamos trabajar ahí. No más allá de las 4 de la tarde despacharíamos la invitación, la convocatoria para poder tenerla, digamos, en lo posible hacia total despacho. Yo creo que clarificando esta situación podemos resolverlo. ¿Les parece? El senador Huanchumilla Sí. pide la palabra. Francisco. No, yo le pido la máxima flexibilidad, presidente, porque así como Andrés dice que él está ocupado mañana en la mañana, otros estamos ocupados en la tarde. Ah, correcto.
Entonces yo le pido la máxima flexibilidad para que usted pueda... Está bien. Perfecto, hablaremos por teléfono para coincidir en la mejor horario para tramitación, pero lo ideal, al menos lo que tenemos consenso, es que con una sesión prolongada y avanzando con la Secretaría y lo que nos ayude el Ministerio Público e Interior, tener resuelto y poder despachar la ley, digamos, en esos términos, en una sesión. ¿Presidente? ¿Sí? No, solo ratificar que, un poco en línea con lo que dice el senador Aramayo, estoy de acuerdo, ahí hay que encontrar el espacio y pongámonos de acuerdo, y yo le voy a pedir a los asesores del equipo que trabajen con la Secretaría del Ministerio Público, pero este más que ser un tema de urgencia legislativa, es más bien un tema de necesidad de salud pública, digamos. Por lo tanto, nos ponemos de acuerdo y tratar de sacarlo a la brevedad posible por la importancia que tiene, entendiendo que hay muchos compromisos, pero estoy seguro que por ahí vamos a encontrar un espacio para avanzar con premura. Así que eso, y muchas gracias por la sesión y por la tramitación del proyecto. Gracias, ministro, y reitero pedir, Rodrigo, que está presente, creo que el núcleo aquí de la discusión es la 20.393, poder precisar eso. Yo creo que si eso nos ayuda el Ministerio Público con la observación que hizo y el equipo de Interior, podemos llegar a un texto que no deje dudas respecto a lo que hemos planteado. Quedamos entonces a la coordinación del próximo horario de funcionamiento para despachar esta ley. No habiendo más palabras solicitadas y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Chao, chao, gracias. Chao. The recording has stopped.